Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de Jesucristo el Señor. Te saluda tu hermano y amigo pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza en una edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Saludamos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Además, a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, son bendecidos y bendecidas. Reciban a la distancia un fuerte abrazo de toda nuestra familia de la fe de Ciudad de Alabanza. Como te hemos dicho en otros programas, sabes que eres bienvenido, eres bienvenida a estar con nosotros. Nosotros nos reunimos en la carretera 444 kilómetros 0.4, la carretera que va del pueblo de Moca hacia el barrio Cuchilla. Ahí nos estamos reuniendo los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar y bendecir el nombre del Señor, ministrarle a los niños y ministrarle a los adultos y a los jóvenes de una manera muy especial y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. También nos reunimos los miércoles a las 7:30 de la noche, donde celebramos nuestra noche de oración y también nuestra noche de estudio de la palabra. Este miércoles vamos a reiniciar o a retomar el estudio que ya comenzamos acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que eres bienvenido, bienvenida a este estudio y a este tiempo de oración y aún de adoración que vamos a tener los miércoles a las 7:30 de la noche. Los viernes es la noche de la juventud y a las 7 de la noche se reúne Generación de Conquista, donde invitamos a todos aquellos jóvenes y adolescentes que quieran llegar hasta nuestro medio a tener un tiempo muy lindo, una experiencia preciosa en la presencia del Señor y en el compañerismo de otros jóvenes que exaltan y bendicen el nombre del Señor. Así que para todas estas celebraciones estás cordialmente invitado, estás cordialmente invitada. También nos estamos preparando y queremos adelantarte esto. El lunes 6 de noviembre es la noche de Revival Prayer Night, evento que se va a estar celebrando en todos los municipios de la isla. Es el lunes 6 de noviembre a las 7 de la noche en las plazas públicas o en algún lugar público de cada pueblo. Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la bendición de coordinar el evento en el municipio de Moca. Así que a las 7 de la noche, el lunes 6 de noviembre, vamos a estar reunidos con hermanos y hermanas de diferentes congregaciones cristianas que vamos a estar orando por nuestro país, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira que sí necesitamos la oración. Basta con ver las noticias cada noche, cada tarde y ver que hay una gran necesidad espiritual en nuestra nación, que necesitamos volvernos a Dios, que necesitamos urgentemente retornarnos a Dios con un corazón contrito y humillado y clamar para que Dios tenga misericordia una vez más de esta nación, a ver todas estas malas noticias de crímenes, de desgracias, de situaciones que, amado, eso es terrible. Cada vez que uno ve la noticia termina con dolor en el corazón a ver tanta muerte, tanto vandalismo, tanta corrupción. Así que quien único puede arreglar esto, quien único puede establecer la paz en cada corazón se llama Jesucristo el Señor, nuestro príncipe de paz. Así que te invito a que ese 6 de noviembre te des cita en la plaza pública de Moca. Si eres
de Moca o de áreas adyacentes, o sino que te ubique ya sea en Aguadilla, en Quebradilla, en Aguada, en cada pueblo, ¿verdad? La idea de este esfuerzo, de este movimiento, es que en cada pueblo, incluyendo Vieques y Culebra, se levante esa noche 6 de noviembre a las 7, todos a la misma hora, un clamor por nuestra nación. Así que te invito a que te unas a nosotros en esta noche que hemos llamado Revival Prayer Night, noche de oración por avivamiento. Así que vas a ser bienvenido y bienvenida. Bueno, hoy estamos a 31 de octubre. Y usualmente la gente tiende en nuestros países, especialmente aquellos que tienen esta influencia de Estados Unidos y que son americanizados, a celebrar lo que se conoce como la noche de Halloween, la noche de las brujas, una fiesta nefasta y satánica. Pero el 31 de octubre es algo más que Halloween. Hay una gran celebración trascendental y sumamente espiritual que sí debemos celebrar este 31 de octubre, y es lo que se conoce como la Reforma Protestante. Y yo quiero dedicar el programa de hoy a reflexionar acerca de lo que Dios trajo a través de este movimiento que ocurrió en el siglo XVI, lo que se conoce como la Reforma Protestante. Y si tú eres católico y me estás escuchando, voy a tratar el tema con mucha deferencia, con mucho respeto, pero los datos que te voy a compartir son datos que aparecen en cualquier libro de historia, porque esta reforma protestante que ocurrió en este siglo XVI, especialmente el 31 de octubre del año 1517, marca un antes y un después en la historia del cristianismo de esta era. Así que como una fecha trascendental para nuestra fe, debemos recordarle y dar gracias al Señor por este evento que trajo una revolución espiritual a la vida de la iglesia. Buscando información a través del internet, encontré que entre las fuentes histórica es que se llama la Reforma Protestante a un movimiento religioso, según esta definición secular, que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias a las que se denomina genéricamente como protestantes. Si tú eres evangélico, cae dentro de este grupo que la historia divide entre iglesia católica e iglesia protestante. Por lo tanto, en este sentido, yo soy protestante. Si tú eres evangélico, también eres protestante. Pero realmente, más que traer una división, lo que quiso Dios hacer en este momento, en este tiempo, a través de esta reforma, hacer eso mismo, reformar la iglesia, traer una renovación espiritual, traer un avivamiento a la iglesia del siglo XVI, la era del Renacimiento, como se conoce en la historia. Lo que quiso el Señor traer es un avivamiento, despertando el espíritu de un monje, de un sacerdote, teólogo, Martín Lutero. Este hombre de Dios, quien no se sentía seguro de su salvación y que sentía en lo profundo de su corazón, a través de una fe sincera, que no le estaban diciendo toda la verdad, que algo había mal en la iglesia donde él estaba sirviendo a Dios, que él no se sentía satisfecho, cómo le habían enseñado a vivir la fe, que él entendía, y en los momentos de su intimidad con Dios, él notaba que le faltaba algo, porque no se sentía. Le habían enseñado que la salvación se obtenía por las obras de la ley, que tenía que esforzarse por ganar la salvación, que tenía que hacer una serie de sacrificios y una serie de liturgias y ritos para asegurarse su lugar en el cielo, mientras él más profundamente más adelante en el programa acerca de esta revelación que le trajo el Espíritu Santo a través de la Escritura a Martín Lutero. Pero volviendo a la historia, la reforma, según los historiadores, se inició en Wittenberg, capital del Ducado de Sajonia, en lo que se conoce actualmente como Alemania, a principios del siglo XVI.
Su impulsor, como dije anteriormente, fue este monje teólogo de la orden de San Agustín, era agustiniano, y alemán Martín Lutero, quien el 31 de octubre, por eso es que celebramos hoy la Reforma Protestante, del 1517, clavó las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg. En este documento de su autoría, criticó diversas prácticas de la Iglesia Católica, las pasó por el sedazo de las Escrituras. Recuerden que en aquella época, si tú lees la historia, te das cuenta que el pueblo no tenía la Biblia. La Biblia no era accesible para el pueblo común, solamente el clero tenía acceso a la Biblia y estaba en latín. Aquellos que se atrevieran a traducir la Biblia en otros lenguajes eran condenados por la iglesia. Por lo tanto, solo el que sabía latín, el que sabía leer en latín, podían leer lo que decían las escrituras. Mientras tanto, el pueblo común se tenía que conformar con lo que oía en la homilía, en la predicación de la misa. Se tenía que conformar con lo que le enseñaba y no tenía otro criterio para poder discernir si lo que le estaban enseñando estaba correcto o no estaba correcto. Pero Martín Lutero tuvo un despertar espiritual y él se dio cuenta y escribió este documento de las 95 tesis, donde él le señaló al Papa de turno de que la iglesia necesitaba cambiar, de que la iglesia, Martín Lutero no quería, su motivación no era establecer una iglesia católica y una iglesia protestante, no, era que la iglesia que en ese momento estaba como representante del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, tuviese una reforma, una renovación espiritual, se volviera a las escrituras, ¿verdad? Y en este documento, él criticó diversas prácticas de la Iglesia Católica de ese entonces. Digo de ese entonces, aclaro, porque ya la Iglesia Católica no practica eso. Entre ellas la venta de indulgencia. ¿Qué era la venta de indulgencia? La venta del perdón de los pecados. Un rico, un rey, alguien que peleaba en las cruzadas, quería ser absuelto de sus pecados, pagaba una cantidad de dinero, se le firmaba un documento que le iba a garantizar la entrada al cielo. La acumulación de bienes materiales. Había un juego político terrible, una corrupción, y la historia lo dice. Había una corrupción, no es por criticar a otras iglesias. Aún hubo un momento que la iglesia protestante se dejó influenciar por esa corrupción, ¿verdad? Porque donde quiera que el ser humano mete la cuchara lo daña, ¿no? Y el ser humano es pecador y a menos que tenga a Cristo en su corazón, si no tiene a Cristo va a ensuciar todo lo que toca. Y hay movimientos lindos de Dios que fueron dañados porque el ser humano metió la mano y lo dañó para moverse de acuerdo a su voluntad. Pero en ese sentido, Martín Lutero señaló en esas 95 tesis, ¿verdad? Que esa acumulación de bienes de la iglesia, ¿verdad? Su prédica a favor de un retorno. La prédica de Martín Lutero fue a favor de un retorno a los valores cristianos del primer siglo, en contra de la autoridad del Papa sobre toda la cristiandad, y eso dio origen al protestantismo. Él entendió y declaró que la cabeza de la iglesia se llama Cristo. No es ningún papa, se llama Jesucristo. Algunas de estas características, según yo conseguí en una página que se llama Concepto.de Reforma Protestante, dice que entre las características de esta reforma fueron, número 1, propone retomar el espíritu original del cristianismo, de que el catolicismo se había apartado. ¿Dónde está ese espíritu original? En las escrituras. Lea el libro de Hechos, las cartas de Pablo, lea el Evangelio. Ahí están las bases sólidas del verdadero cristianismo. Número 2, no reconoce, la Reforma Protestante no reconoce la autoridad papal ni eclesiástica para definir la fe cristiana. ¿Quién es nuestra autoridad? Es las escrituras. ¿Quién es nuestra regla infalible de fe? Es la escritura.
considera, este es el tercer punto, la tercera característica, considera que solo a través de las Sagradas Escrituras se puede comprender la verdad de Dios. Insta a la traducción de la Biblia a diferentes idiomas. Gracias a la Reforma tenemos la Biblia en español, en portugués, en chino, en quechua, lo tenemos en cantonés, lo tenemos en mandarín, lo tenemos en los dialectos indígenas, lo tenemos en inglés, en francés y en italiano. Gracias a la Reforma Protestante, a ese movimiento que Dios inspiró en el corazón de este hombre piadoso. Así que Martín Lutero instaba a través de la Reforma a que la Biblia se tradujera a los idiomas vernáculos de cada nación, ¿verdad? Y a su lectura e interpretación por los clérigos y los creyentes, que aún los creyentes, el vulgo, la gente común, tuviese acceso a la palabra, escudriñar a las escrituras y poder recibir, entender, interpretar las escrituras. Fíjate que el lema de la Reforma Protestante era sola fides, sola escritura, sola gracia, sola fe, sola escritura y sola gracia. Es la consigna, porque lamentablemente la religión le había añadido al cristianismo una serie de reglas, como lo hicieron los judíos religiosos, ¿no? Una serie de mandatos de hombres, algunos mandatos con el propósito de conseguir más dinero para la iglesia, tantas situaciones que se fueron formando, y como el cristianismo verdadero se fue diluyendo y fue entrando el paganismo y la idolatría y una serie de costumbres que son abominación delante del Señor. La Reforma Protestante sostiene que la fe es el único camino de salvación de las almas. Las indulgencias y los perdones que otorgaban los sacerdotes no tenían el respaldo del poder divino. En quinto lugar, la Reforma, estas son las características de la Reforma Protestante, denunció la corrupción y el comportamiento de muchos sacerdotes católicos. Los protestantes criticaron sus privilegios civiles y aseguraron que los sacerdotes no están más cerca de Dios que el resto de los creyentes. Además, suprimieron las jerarquías eclesiásticas y sostuvieron que Jesús fue el único intermediario entre el individuo y Dios. Ellos postularon lo que se conoce como el sacerdocio universal, que señala que tú y yo somos sacerdotes de Dios Altísimo. Que en el pacto de gracia, que en el nuevo pacto, tú y yo somos sacerdotes. No, yo no estoy más cerca de Dios que tú porque soy pastor. No, tú estás tan cerca de Dios como yo. Porque Él está accesible a todos los que le buscan. Y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dios no se rige por una jerarquía eclesiástica. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, como dice Marco Brunel. Así que es importante buscar esa intimidad. Que tú no tienes que salir corriendo a buscar un pastor para que ore. Si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, hay una necesidad delante de ti, tú puedes orar y Dios te escucha a ti tanto como a mí. Que no hay diferencia, que no hay acepción de personas. Y eso lo postuló claramente la Reforma Protestante, ¿no? Así que rompe con toda esa jerarquía de que uno está más cerca que Dios, que yo soy el vicario de Cristo. No, tú y yo, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. También la Reforma Protestante resaltó la importancia del bautismo y la Eucaristía como los únicos sacramentos válidos, no según las Escrituras. Sentó las bases para la división de la iglesia y propuso diferentes formas de interpretar la fe, y eso dio lugar a que surgieran diferentes movimientos dentro de la misma Reforma Protestante. De ahí que surgen iglesias luteranas, los anglicanos, el calvinismo, los anabautistas, luego salen los metodistas, los pentecostales. Ahí sí, las diferentes ramificaciones del cristianismo, pero juntos tenemos por común esto, lo que postula la Reforma: sola fide, sola escritura y sola gracia. Creemos en un solo Señor, donde
Jesucristo es la cabeza de la iglesia, donde la salvación es a través de Jesucristo por medio de la fe, que no hay muchos caminos para ser salvos, que solamente hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. No tiene el nombre de ninguna religión, no tiene el nombre de ninguna secta, no tiene el nombre de una iglesia, tiene el nombre de una persona que fue el único que murió en la cruz del Calvario por ti y se llama Jesús. Es uno de los grandes postulados que enseña la Escrituras y que sostuvo la Reforma Protestante. Ahora, ¿qué textos de la Sagrada Escritura sirvieron como pilares para este movimiento? Textos que trajeron luz y revelación al corazón de Martín Lutero. Aquí queremos compartir con ustedes, no todos los textos, por lo menos algunos. No sé cuánto tiempo me dé en el programa para explicarte cada uno de estos textos, pero sí te quiero hacer una pregunta. Yo no sé si a ti te está pasando como le pasaba a Martín Lutero. Porque Martín Lutero, a pesar de ser un hombre religioso, a pesar de ser un hombre piadoso, además de ser un teólogo de la iglesia, de una orden como la Orden de San Agustín, no se sentía seguro de su salvación. Se autocastigaba, se autoagredía a causa de la culpa que sentía por los malos pensamientos que venían a su mente, en su lucha con su naturaleza pecaminosa, por su carne, porque lo que, como decía Pablo, lo que quería hacer no hacía y lo que no quería hacer hacía. Esa lucha continua contra el pecado y sentirse que no estaba seguro de su salvación. No sé si tú te sientes igual. Pero en medio de su angustia vino una revelación a él. A través de las Escrituras que está aquí en Romanos 1, 16 al 17. Mas el justo por la fe vivirá. Y esa revelación, esa declaración escritural fue una luz en el camino. Que abrió sus ojos. Y que dio fin a su angustia. Dio fin a su inseguridad de salvación. Y él entendió, ahora yo sé que solo por fe, es por la fe en Cristo Jesús. Y tú puedes tener seguridad de salvación, no porque sea perfecto, no porque haya dejado de pecar, sino a través de la fe, tú puedes tener seguridad de salvación. Mira lo que dice las Escrituras. Porque no me avergüenzo del Evangelio, buenas noticias, porque el Evangelio significa buenas noticias, pues es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación de quién? De todo aquel que cree, de todo aquel que cree. El Evangelio es salvación. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, si tú crees lo que dice esta palabra en Juan 3:16, lo cree, ese es el Evangelio resumido. Dice aquí que ese Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para tu salvación. Para salvación para todo aquel que en él cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fe? La fe de Dios. La fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario como obra suficiente para yo obtener salvación. Mira lo que dice Efesios 2, y ya con esto voy aterrizando, porque se me está terminando el tiempo del programa. Efesios 2 del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Por causa de qué? Del gran amor. Diga conmigo amor. Diga conmigo Dios me amó. ¿Lo cree? El amor de Dios es incondicional. La palabra griega
para amor, y el verbo nos amó es la palabra ágape, que define e identifica un amor que es incondicional. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, habéis sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué no de vosotros? La fe. Sino que es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura, poema de Dios, suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ella. Así que la palabra postula, así como la Reforma Protestante postuló y Martín Lutero postuló, que la salvación es por medio de la fe. La religión que predominaba en aquel entonces, el estilo de cristianismo que predominaba, lo que enseñaba era una salvación por obras. Tienes que dar limosna, tienes que cumplir con los ritos de la iglesia, tienes que cumplir con los sacramentos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y los que no tenían tiempo para hacer obras, pues pagaban cierta cantidad de dinero para comprar su indulgencia, se le firmaba la indulgencia y aquí tiene un pase de abordaje para que entres al cielo sin ninguna dificultad. Esa era la enseñanza, fuera de lo que enseñaba las Escrituras. Cuando la Escritura nos enseña, y lo vemos claramente, que la salvación se recibe mediante la fe. Y es por gracia, es por el favor inmerecido de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los protestantes no hacemos obras? Claro que sí, muchísimas. Tenemos muchos proyectos de acción social, de obra. Pero nosotros no hacemos obras para ganar el favor de Dios, sino nosotros hacemos obras por amor, movidos por el amor de Dios. Y las obras en el cristiano, según las Escrituras, son frutos de la salvación. Primero viene la salvación por gracia que se recibe por medio de la fe, y las obras son consecuencia, igual que la obediencia y el fruto del Espíritu son productos y frutos de esa salvación que ya yo he recibido por fe. Así que yo hago buenas obras, claro que sí que las hago porque soy salvo, por amor, las hago porque Dios me diseñó y diseñó de antemano unas buenas obras para que yo camine en ellas. Así que hay mucha tela que cortar y hay muchos textos que podemos ir profundizando en las Escrituras acerca de la salvación por la fe y por medio de gracia. Pero demos gracias al Señor porque Dios sacó a la iglesia del oscurantismo. Dios sacó a la iglesia del paganismo y trajo esta renovación espiritual que ha ido evolucionando a través del tiempo, pero que cada día manifiesta que ciertamente el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Así que yo te invito a orar y anclar tu fe en Jesucristo, no en la religión, no en el nombre de ninguna iglesia, sino en Jesucristo, para que tengas seguridad de salvación. Padre, te damos gracias porque un día como hoy, hace cientos y cientos y cientos de años, tú inspiraste a un hombre como Martín Lutero, tu hijo y tu siervo, que a pesar de tener a todo el mundo en contra suyo y sobre todo al sistema religioso que predominaba, hizo brillar tu verdad sin miedo a la persecución, aun cuando trataron de asesinarlo, Señor. Oh Padre, Él no se quedó callado. Escribió esas 95 tesis y la declaró y lo sostuvo ante el Papa de turno, buscando una renovación de tu iglesia. Gracias porque su sueño se cumplió y tu iglesia ha sido renovada. Y a la luz de esta verdad, de la justificación por medio de la fe y la salvación por gracia,
tu iglesia ha seguido creciendo en la libertad, en el poder de tu Espíritu. Que esta revelación llegue a cada radio oyente y que la luz que brilló en la Reforma, Señor, sea una luz que siga brillando en nuestros corazones para guiarnos a entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Así que muy buenas tardes, bendiciones. Has escuchado el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos en nuestra próxima edición el próximo jueves por aquí por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM y Red 93.7 FM. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.